Hola amigas y amigos y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Sergio y esto es Neural Activity, un canal dedicado a la captura y el procesado de astrofotografía. Hoy os traigo algo que muchos de vosotros me habéis solicitado últimamente a través de los comentarios de los vídeos, que no es otra cosa que un repaso, una visión en conjunto de todo el equipo de captura de astrofotografía que uso actualmente. Y es que, aunque ya hemos visto muchos de estos elementos de forma individual en vídeos dedicados, creo que nunca os había mostrado una visión en detalle de todos los accesorios montados y conectados entre sí. Así que hoy vamos a repasar todos los componentes y elementos que componen mi setup actual de captura de astrofotografía de cielo profundo, el cual está pensado para buscar un equilibrio entre prestaciones y manejabilidad. Este equipo que vais a ver hoy lo he ido recopilando durante varios años y ha ido sufriendo distintas evoluciones, con nuevos componentes que he ido añadiendo y otros viejos que he ido retirando a lo largo del tiempo. La idea final era construir un setup que no fuera ni excesivamente pesado ni demasiado voluminoso, al tiempo que me proporcionara un nivel mínimo de guiado y seguimiento para esas largas exposiciones tan necesarias en la disciplina de cielo profundo. Como veréis, no se trata de un equipo ultraligero, porque no lo es, pero tampoco es un conjunto excesivamente pesado y aparatoso que solo se puede utilizar de forma estacionaria en ubicaciones fijas. Vamos a ver la secuencia de montaje completa, que habitualmente me puede llevar entre unos 30 o 40 minutos, que me dejaría en el punto a partir del cual ya podría continuar con otros procesos que no vamos a ver hoy por falta de tiempo, como por ejemplo la alineación del eje de ascensión recta con el eje polar. Así que sin más dilación, vemos la intro y a la vuelta me pongo manos a la obra, nunca mejor dicho, con el montaje de este setup dedicado a astrofotografía de objetos de espacio profundo. Bueno, pues hoy me encuentro en este excepcional paraje natural. Estoy a medio camino entre las provincias de Toledo y Ávila, con la Sierra de Gredos al fondo, en un cielo de tipo Bortel 3-4. Estoy en los alojamientos rurales de las Casas del Cerrillo, del que os dejaré un enlace en la descripción del vídeo a su página web por si queréis poneros en contacto con Ricardo y María José, sus dueños y gestores, que estarán encantados de ayudaros con cualquier duda. Como podéis ver, ya tengo preparado sobre la mesa todos los elementos y accesorios que voy a utilizar para el montaje de este setup. Tengo aquí ya todo preparado y fuera de sus maletines y fundas de transporte para no perder tiempo. Muchos de estos elementos ya los hemos visto en vídeos dedicados en exclusiva a cada uno de ellos, la mayoría los tenéis disponibles en el canal, y la idea es contaros un poquito cómo combinarlos hoy todos juntos para ir construyendo poco a poco ese setup. Aquí tenéis también la parte de las patas de la montura del trípode, que lo tengo todavía plegado, y como veis estoy en esta gran terraza del alojamiento rural, donde dispongo además de alimentación eléctrica, por lo cual no voy a utilizar ningún tipo de power tank o batería independiente. Venga, pues vamos a comenzar lo primero por montar las patas del trípode. En esta AZEQ5, como veis, el formato es un poco diferente al habitual. Las patas, en lugar de nacer, por así decirlo, directamente desde la misma altura donde se conecta al cuerpo de la montura, pues tienen un perfil bajo, junto con esa columna extensora que veis que va a continuación de las patas, que nos va a ayudar a evitar posibles golpes del tubo o del tren óptico que puedan ocurrir cuando hacemos movimientos go-to, cuando estamos trabajando apuntando cerca del cenit o cuando hacemos cambios de meridiano. Como veis, llevan esas tuercas para fijar las patas en la posición de extendidas, y aunque cada una de las tres patas se puede extender, yo de momento no lo voy a hacer, las voy a dejar tal cual. En esta posición para mí va a ser suficiente. Lo que sí que voy a hacer es ayudarme de esta pequeña app para el móvil, de estas de tipo brújula. Es una aplicación gratuita, no tiene ningún misterio, no sé si la veis bien por el enfoque de la cámara, pero simplemente lo que voy a hacer es intentar apuntar la pata marcada con la N, pues de forma somera, aproximada hacia el norte. La idea no es hacerlo de forma precisa, podéis hacer esto mismo con una brújula magnética normal,
y con ninguno de los sistemas vais a conseguir una precisión exacta. Luego será necesario, yo haré una alineación por deriva y vosotros podéis utilizar pues, el método del que dispongáis, ya sean introscopios, Polemaster, etc. A continuación voy a colocar el cuerpo principal de la montura de la AZEQ5. Como veis, simplemente lo que lleva es un perno, un tornillo central en el eje de lo que sería la columna de extensión. Voy a aflojar un poquito los tornillos de ajuste del eje de azimut para que no interfieran en la colocación de la montura. Y ahora simplemente se trata de apretar esa especie de mando que parece una perilla de estas de control fino de los telescopios manuales, que lo único que hace es girar el tornillo que va en ese eje central y que encaja pues, en el orificio, en la rosca hembra que lleva la montura, el cuerpo de la montura en la base. Como veis, simplemente se trata de apretar hasta que quede firmemente sujeto ese perno, ese tornillo central. Voy a apuntar ya también un poquito los tornillos de azimut y voy a ir extendiendo la barra de las contrapesas que va plegada, como habéis visto, dentro del eje de declinación. Y lo que voy a hacer también es ayudarme del nivel de burbuja que viene integrado en el chasis de la montura para equilibrar todo el conjunto. No es que sea un método excesivamente preciso, esto se puede hacer de otras maneras, pero como este es un conjunto relativamente ligero, de momento va a ser suficiente. Ahí tenéis cómo queda de momento la parte de la montura, lo que llevamos ya montado. Ese es el aspecto que va tomando nuestro setup. Voy a aprovechar para poner ya también la contrapesa. Se trata de una relativamente ligera que para el conjunto que yo voy a utilizar de tubo y tren óptico es suficiente para equilibrarla. Voy a poner en su posición más alta ya que de momento no tengo todavía carga sobre la montura para evitar daños o flexiones. Y voy a aprovechar para girar el eje de declinación soltando el freno de forma que este quede, por así decirlo, paralelo al plano del suelo. Voy a colocar los tornillos de fijación del tubo que los tenía desenroscados para facilitar el transporte y voy a dejar el eje girado en esta posición que os comentaba para evitar que luego cuando coloque el tubo y el resto del tren óptico pues evitar el riesgo de que por cualquier descuido se nos vaya todo el conjunto hacia abajo y golpee el suelo. Venga, pues a continuación vamos con el tubo principal, el William Optics de 61 mm de apertura y 360 mm de distancia focal. Como veis estaba en su posición en la que va en el maletín. Simplemente lo que voy a hacer es soltar la mordaza que sujeta el tubo a la cola de Milano para darle la vuelta y poner, por así decirlo, el eje del enfocador de forma que quede en la parte superior. A mí me gusta más tenerlo así, lo normal es tenerlo en la parte inferior, pero yo por manías mías personales me gusta más que quede en la parte superior, me es más útil. Simplemente voy a sacar la caña del enfocador girándolo a mano, ahora que todavía no tenemos puesto el autoenfocador, para que luego me sea más fácil conectar y enroscar el resto de elementos del tren óptico. Como veis, este tubo es una focal muy cortita, es un doblete apocromático con toda la calidad óptica y de acabados de William Optics, ideal para astrofotografía de objetos de cielo profundo de gran campo, de gran tamaño. Bueno, pues lo siguiente que voy a hacer es ayudarme de unas llaves Allen para conectar el autoenfocador de RB Focus, el Merlin 3.0, que ya tenemos hecho también un episodio en el canal dedicado en exclusiva a este autoenfocador. Simplemente voy a necesitar volver a colocar esta pieza de color azul, que si os acordáis era la que unía la transmisión entre las dos piezas similares de color gris, una que va ya dentro del autoenfocador y la otra que ya tengo conectada directamente al eje del enfocador manual. Simplemente la superpongo y introduzco el autoenfocador en el eje hasta que las tres piezas queden engranadas entre sí. Para fijar el autoenfocador al eje del enfocador manual, lo único que tenemos que hacer es apretar ese tornillo Allen que estáis viendo que estoy manipulando con la llave. Esto es todo lo que hay que hacer. Fijaros lo poquito que se tarda en conectar y desconectar
este Merlin 3.0 de RB Focus. Lo único que tenemos que hacer es tener cuidado de no perder esta pieza azul durante estas operaciones de montaje y desmontaje. Lo siguiente que voy a hacer es colocar ya el tubo sobre la montura. Lo voy a poner de momento de forma provisional, apretando firmemente los tornillos de sujeción y en esta posición que, como os decía antes, va a impedir que por un descuido, si no aprieto bien los tornillos, al soltarlo no se vaya todo al suelo. También voy a colocar estos dos tornillos de metal que lo que van a hacer es sujetar todo el conjunto del sistema de autoguiado a su base sobre el lomo del telescopio, ese zócalo rojo que estáis viendo en pantalla. El conjunto de autoguiado, como veis, lo tengo basado en una ASI 385 conectada al tubo guía, al propio modelo de William Optics que venía con el kit del Zenny Star del tubo. Lo compré ya todo con este kit, todo junto. Venía ya este pequeño tubo de guiado que no es que sea una maravilla y el sistema de sujeción tampoco es que sea demasiado preciso, pero bueno, por lo menos, como veis, queda solidario al eje longitudinal del tubo y aunque no permite el mismo nivel de ajuste fino que otros tipos de sujeciones de tubos guía, pues ya os digo que para este tipo de focales tan cortas, esta sujeción es más que suficiente para alinear ambos tubos. Y aquí podéis ver el detalle de cómo queda este Uniguide de 32 milímetros en su zócalo sobre el lomo del tubo principal. Voy a aprovechar también para ir sacando el parasol, ir extendiéndolo a su posición en la que voy a trabajar con él. Lo tenía plegado ya que esa es la posición en la que se mete en su funda de transporte para que ocupe menos. Ahí veis todo el conjunto ya sobre la montura. Ahora ya sí, lo voy a girar, lo voy a poner en posición, por así decirlo, perpendicular al plano del suelo para terminar de montar el resto del tren óptico. Lo primero que voy a hacer es quitar esta pieza que viene de serie con el tubo para adaptar la salida de 2 pulgadas a 1,25. Yo no la voy a necesitar, ya que voy a trabajar directamente contra este extremo, que es una rosca de tipo M54, para conectar el resto del tren óptico, que va a ser este aplanador de campo, el Flat 61A, que ya lo vimos en un episodio del canal. Recordad que es solamente aplanador, no es reductor. Va en este extremo de métrica 54, enroscado directamente a la caña del tubo, como estáis viendo. Lo vamos a apretar firmemente para que quede bien enroscado en su posición. Ahí está. Y además del aplanador, como veis, tengo ya conectado también el cajón de filtros para filtros de 2 pulgadas de ZWO y lo tengo ya todo a su medida exacta para respetar el back focus del aplanador. Lo traigo ya así de casa, de forma que aquí no tenga que estar pendiente de ajustar esa distancia. Para terminar de completar el tren óptico, vamos a enroscar la cámara principal de captura, la ASI 533 MC Pro, que también tenéis un vídeo dedicado en el canal a este modelo de cámara. Simplemente la enroscamos en la métrica M42 que termina también el cajón de filtros. Ahí está, que quede bien firme. Y ahí tenéis ya el aspecto de todo el tren óptico y el tubo, ya todos los elementos enroscados. Todavía nos falta por hacer el cableado, que lo vamos a ver ahora más adelante, pero fijaros cómo va quedando ya todo este setup, que por otra parte, pues como estáis viendo, es un setup no ultra ligero, porque no lo es, pero sí lo podemos considerar relativamente ligero, de un volumen pequeño y de un peso reducido para poder transportarse fácilmente. Venga, pues vamos a empezar a colocar ya cables. Los primeros van a ser los de la montura. Voy a poner primero el cable de alimentación, que es este que veis que estoy enroscando. Por el otro extremo acaba en una clavija de tipo jack, aunque la original era de tipo toma de mechero, pero yo la sustituí para poder conectarlo al Gaius,
que lo vamos a ver ahora también un poquito más adelante. Y el otro cable es el cable de conexión entre los dos ejes de la montura, entre la extensión recta y declinación, que como veis son cables con clavijas de estas que le llaman de tipo a aviación, que aparte del conector de pines cilíndrico, lleva luego esa especie de rosca metálica que se aprieta para que todo el conjunto quede firme y no se pueda soltar por un tirón. Vamos ahora con el Gaius S Smart Box. Recordad que tenéis también un vídeo dedicado en el canal. Este es el dispositivo que lleva interno ese mini ordenador con todo el software con el que vamos a gestionar la montura y también toda la parte del control de alimentación con esas salidas a 12 voltios para alimentar todos los dispositivos. Como habéis visto, lo primero que he hecho ha sido colocar la antena Wi-Fi, que la tenía desenroscada por temas de transporte. Fijaros en la parte de abajo que tengo 3 cintas adhesivas de velcro con sus correspondientes en la montura, y es el sistema con el que lo voy a sujetar en esa posición. Este tubo es muy pequeñito como para poner el Gaius directamente arriba sobre el tubo, así que yo lo pongo aquí abajo, que es el sitio que he encontrado donde mejor encaja. Mirad el detalle de la posición de la antena Wi-Fi, la dejo ahí plegada de esa forma para que no estorbe luego con los cables. Por otro lado tenemos el adaptador de corriente que va a alimentar el Gaius. Fijaros el detalle de que también le tengo colocadas un par de tiras de velcro adhesivo y lo voy a sujetar también con esas tiras de velcro que estabais viendo a estas otras que tengo puestas aquí en la columna de la montura. Queda en esa posición. Simplemente vamos a conectar la alimentación, esta clavija especial que lleva el Gaius S. Ahí veis cómo queda ese cable que luego procederemos a sujetar y a dejarlo un poquito más colocado, que no quede ahí colgandero entre el Gaius y el adaptador. Y lo que nos queda es conectar en el otro extremo, que no se va a ver bien, pero ahí abajo está el zócalo de tipo cable trifásico de 3 pines. Un cable que, aunque os estoy tapando con la mano, perdonad, pero es exactamente igual que el que llevan, por ejemplo, los ordenadores de sobremesa. Es un cable que por el otro lado termina en un conector, en un enchufe normal y corriente, que es el único que voy a necesitar para alimentar todo el conjunto. Y seguimos con más cables. El siguiente, este para la cámara de autoguiado, por un extremo USB-C y por el otro extremo un USB normal que voy a conectar directamente a la cámara principal, a esa especie de mini hub de 2 puertos USB de salida que tenemos disponibles, de tal forma que me voy a ahorrar bajar un cable adicional hasta el Gaius. Ahí veis cómo queda. Lo voy a rotar para recoger un poquito y dejar la cámara en su posición orientada. Y eso sí, este cable no es el original de ZWO, es un cable que compré en Amazon, y lo único que hay que tener en cuenta es dejarle un poquito de recorrido para que luego, cuando hagamos las rutinas de autoenfoque, cuando la caña del enfocador se abre y se cierre, pues no quede tenso el cable y no nos llevemos ahí ningún tirón. Seguimos con los cables de la cámara principal. Por un lado tenemos su cable principal de datos, que lo conectamos ahí a esa conexión USB-C, y el cable de alimentación de 12 voltios. Recordad que la ASI 533 lleva su propia alimentación de 12 voltios. En el otro extremo conectamos el cable de datos a un puerto USB 3.0 del Gaius y el jack a una salida de 12 voltios. Voy a conectar también la alimentación del autoenfocador. Esta vez es un cable simple, un jack de tipo macho terminado en el otro extremo también en otra clavija de tipo macho, que la voy a conectar a otra de las salidas de 12 voltios del Gaius. En este caso no hay cable de datos porque la conexión va a ser por Bluetooth, solamente alimentación. Y ahí veis cómo va quedando todo el cableado. Fijaros que he utilizado estos manguitos de tela negra autoenrollable, son muy prácticos para meter más de un cable por un mismo manguito y tenerlo mucho más recogido y que luego evitemos enganches y tropezones. Nos queda una última conexión al Gaius, que va a ser la de la propia montura. Es otro puerto de datos USB por este lado y por el otro la terminación en un conector de tipo RJ45 que vamos a conectar al mismo puerto donde se conecta habitualmente el mando de la montura.
voy a ir recogiendo un poquito todos los cables estos que han quedado un poco así colgando, los voy a sujetar firmemente al chasis de la montura ayudándome de estas pequeñas tiras de velcro para que queden ahí un poquito más recogidos, que no impidan el acceso a elementos como el freno de los embragues o el ajuste del eje de altitud. Simplemente pues les coloco unas pequeñas bridas de estas de velcro que luego son muy fáciles de quitar y de poner para tenerlos lo más recogidos posible. Siempre asegurándonos de que nos dejan libre el acceso al resto de mandos. Me quedaba un cable por terminar de conectar, perdonad, que os había dicho que antes era el último, pero faltaba el de alimentación de la montura, que como os dije, termina también en un jack. Lo voy a conectar a otra de las salidas de 12 voltios para alimentar los ejes de la montura, y como veis, como este cable cruza de lado a lado, pues lo tengo ahí más o menos recogido con ese pasador de plástico adhesivo que tengo ahí pegado a la montura, de forma que no impida el acceso a otros elementos. Y muy importante, después de poner todos los cables, verificar que los ejes de la montura giran libremente sin que se enganche ningún cable, sin que ninguna pieza roce una contra otra, por ejemplo la cola de Milano, que no golpee la carcasa del Gaius en ningún momento. Para ello pues soltamos los frenos de los ejes y manualmente lo giramos en todas las posibles combinaciones de direcciones que pueden surgir durante los go-tos o los cambios de meridiano. Verificamos que no haya ningún enganche ni que ninguna pieza, como os digo, golpee a otra. Venga, pues ahora sí, vamos a proceder ya a hacer la parte de equilibrado. Vamos a poner el freno a los ejes, tanto a ascensión recta como a declinación, y voy a comenzar en esta posición poniendo lo que sería la barra de contrapesas paralela al suelo. Pero antes de nada voy a hacer un pequeño detalle que parece una tontería, pero es importante, que es colocar un filtro en el portafiltros, ya que aunque poco, los filtros pesan y ese peso luego puede hacer que el equilibrio que logremos sin el filtro no sea el correcto. Para ello voy a colocar un filtro cualquiera. Este es un Optolong L Pro, voy a utilizar este y el Extreme, pero simplemente voy a poner uno de los dos que pesan más o menos igual para equilibrar con el mismo conjunto de accesorios que voy a utilizar luego durante las sesiones de captura. Igualmente, por esto mismo, voy a quitar los protectores de las lentes, que parece que no, pero también añaden peso. Y ahora sí, voy a empezar a equilibrar lo que sería la parte del eje de declinación del tubo y la contrapesa. Fijaros que si lo libero pues cae hacia el lado del tubo porque tenía la pesa totalmente hacia arriba, la voy a ir extendiendo hacia abajo buscando ese punto de equilibrio en el que, como veis, el conjunto queda en una posición fija cuando lo sueltas, que no caiga ni hacia el lado del tubo ni hacia el lado de la contrapesa. Es buscar la posición exacta en la que tiene que quedar la contrapesa a lo largo de la barra. Una vez encontrada, pues apretamos ya tanto la contrapesa como el eje para proceder a equilibrar también la parte de ascensión recta. Fijaros que en este caso está cayendo hacia la cámara, así que voy a llevarme todo el conjunto, voy a aflojar los tornillos de sujeción y con mucho cuidado lo voy a desplazar hacia adelante un poquito, igualmente para buscar el punto de equilibrio en el que, como veis, pues queda en una posición que no cae ni hacia el lado de la cámara ni hacia el lado del tubo. Una vez encontréis dicha posición, pues volvemos a apretar los tornillos de fijación, siempre con mucho cuidado de que cuando aflojemos los tornillos pues no se vaya a ir todo para el suelo. Y ahora ya sí, voy a intentar ponerlo todo en una posición más o menos que sería la de home, la posición de aparcado. Voy a volver a apretar los frenos de los ejes y me voy a ayudar de las ruedas de graduación, tanto del eje de ascensión recta como de declinación, para terminar de colocarlo en esa posición de aparcado, posición de home. Bueno, pues ya hemos terminado de montarlo todo. Ahí tenéis el aspecto que queda todo este setup una vez cableado y colocados todos los elementos.
Ya solo nos queda esperar a que anochezca para poder comenzar nuestra sesión de captura y astrofotografía, y eso sí, mientras tanto, mientras esperamos, voy a dejar tapadas las lentes para evitar que cojan polvo o suciedad. Bueno, pues ya habéis visto todo el paso a paso del montaje de este conjunto basado en la ZQ5 de Skywatcher y el tubo William Optics AP61360. Como os decía en la intro, a partir de este punto donde nos hemos quedado, lo siguiente que haría sería conectar por Wi-Fi con el equipo portátil, el PC que uso para controlarlo en remoto, y alinear por el método de la deriva el eje de ascensión recta. Con eso estaría listo para arrancar todo el software de guiado y control que se ejecuta desde el Gaius y a partir de ahí iniciar la sesión de captura nocturna de tomas lights, darks y flats. Y hablando de tomas de calibración, os recuerdo un elemento adicional que también utilizo siempre y que no os he mostrado en las imágenes, que es este panel de flats Excalibur de RB Focus, del que también tenéis disponible un vídeo en el canal. Nada más por hoy y como siempre, un fuerte abrazo a todas y a todos, cuidaos mucho y hasta la próxima. Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, recordad que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las próximas novedades. Y para los que ya os habéis suscrito y estáis interesados en colaborar con el mantenimiento del canal, os recuerdo que ya tenéis disponible el botón de unirse con 3 ofertas y ventajas exclusivas para que podáis elegir la que más os guste.